Ahí está. Ya. Problemas técnicos del nuestros. Bien, nuevamente les damos. Oh, salud. Salud. Ahí sí, aprendió el micrófono. Por tercera la vencida, les damos la bienvenida a esta segunda jornada de nuestra Semana Humanidades 2024. Estamos muy, muy contentos de tener una presentación de un libro que nos parece muy interesante. Para nosotros es un gusto y quizás algo también natural que como Ethics, que somos un área de humanidades, arte y ciencias sociales en la Escuela de Ingeniería, es como casi natural presentar este libro y estamos muy contentos y nos gustaría que le vaya muy bien. Se trata de Historia de la Ciencia y la Tecnología en Chile, son 4 tomos. Estamos con 2 de los editores, autores también y una autora de ellos. En primer lugar, el profesor Carlos Sangüesa, él es profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor en Filosofía en Historia Moderna en la Universidad de Hamburgo, como dije, editor de este libro, y también tuvimos la fortuna de tenerlo como profesor en Ethics. También está Cecilia Ibarra, ella es más de la casa, es ingeniera civil industrial de UCHEF, doctora en Política Científica y Tecnológica en SASEC, investigadora asociada del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, más conocido como CR2, y es parte del Comité Editorial de Cuadernos de Bochef, una publicación bianual de Ethics. Y tenemos también a Nelson Arellano, él es editor del tomo 4, también es autor, y es doctor en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, para quienes se vienen conectando, vamos a tener una conversación de unos 20 minutos aprox con cada una de las personas que ustedes ven. Luego vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas. Si usted está conectado en el chat del Facebook, podrá hacer esas preguntas. Y yo solo, antes de darle la palabra a quienes importan, quiero hacer la lectura de un texto de Erwin Schrödinger que me parece muy adecuado en esta ocasión y que es uno de los textos que a mí en realidad me gustan mucho y además sobre todo por el sentido histórico y antropológico que puede mostrar un físico. Dice Schrödinger, la historia es la más fundamental de todas las ciencias, porque no hay conocimiento humano que no pierda su carácter científico cuando los hombres olvidan las condiciones en que fue originado, las preguntas a las que respondió y las funciones para las cuales fue creado. En ese sentido, bueno, nos va a quedar claro ahora en las exposiciones y cuando ustedes ojalá accedan a este libro. Es una publicación nacional además sobre el país, de un tema muy interesante y que es escaso muchas veces. Y nos vamos a dar cuenta justamente cómo la historia nos explica dónde estamos situados y las lógicas a que responden, en este caso, la ciencia y la tecnología. No es un mero recuento, ¿se acuerdan como esas historias que los que somos más viejos tuvimos en el colegio, que eran fechas, generales, batallas y reyes? La historia es muchísimo más que eso, afortunadamente. Entonces, con mucho gusto, por favor, Carlos, quien primero va a intervenir. Bien, bien, muchas gracias por la presentación, espero que se escuche bien. Estoy muy contento, digamos, de hacer una de las primeras, va a ser una de las primeras presentaciones, porque tenemos la presentación oficial total, digamos, el 7 de mayo, que están invitados, ¿no es cierto?, en la Casa Central de la Universidad de Chile, y el objetivo de hoy día era conversar directamente con grupos particulares, en este caso acá en Ingeniería. Por eso que le vamos a poner énfasis más bien a un tomo y que están presentes acá 2 personas que son las que fueron en la edición. Este libro es un proyecto colectivo de un grupo que tiene un nombre un poquito pretencioso, se llama Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad, que ya trabaja desde hace varios años, por lo menos 6, si recuerdo bien. Nunca me acuerdo bien, exactamente son 6, pero creo que no pueden ser más, son, ¿sí? 7 ya, me corrigen. Y que ha hecho un trabajo colectivo para hacer este libro. Por eso somos 2 editores generales, estoy yo junto con Lorena Valderrama, de la Universidad de Santiago, y cada tomo está pensado, ¿no es cierto?, en base a una discusión que se hizo en este laboratorio de historia de la ciencia para poder entender y comprender
no lo que ya sabíamos de la ciencia en Chile y su historia, de los grandes personajes, de las instituciones, sino que tratar de hacer un esfuerzo para estudiar lo que no conocíamos. Y en parte esto tiene que ver con los objetivos que nos propusimos en este libro. Evidentemente, la base de lo conocido es lo que nos permite construir lo otro, no partimos de cero, mucho menos, digamos. Eso es evidente, ¿no? Entonces, nos pusimos a discutir no tanto en el sentido de llamar, hacer un call, llamando, por ejemplo, a aquellas personas interesadas en escribir una historia de la ciencia, que siempre pensamos que iba a ser un libro todo esto en no 4 tomos, eh, sino más bien pensar cuáles son los temas que nos gustaría que estuvieran en un libro. O sea, una pregunta que nos hicimos nosotros en nuestras reuniones era la siguiente. Si nosotros nos imagináramos la historia de la ciencia en Chile, un libro, ¿cuál sería el índice? ¿Qué tema nos gustaría que estuvieran ahí? ¿Cuáles son, cómo imaginamos, digamos, artículos? Y bueno, nuestra imaginación dio para mucho, digamos, porque se nos crearon se salieron muchas ideas, finalmente terminaron en 4 aspectos, cada uno está organizado en base al tomo. Y lo interesante es que hicimos un seminario, un workshop, un taller en el fondo, con aquellas personas que estaban interesadas en escribir en estos tomos. Entonces las invitamos y tuvimos la suerte de hacerlo en la Universidad Católica de Valparaíso, el 2018, donde, ¿no es cierto?, en una jornada muy interesante e intensa, pudimos discutir con aquellas personas que eventualmente iban a ser parte de este libro, antes de que, solamente mirando su resumen, antes de que entregaran su texto final. Entonces pudimos afinar el detalle, pudimos mirar, digamos, el espacio que queríamos ir construyendo, y creo que eso fue muy relevante. Después lo otro, con el proceso de edición normal. Yo quiero compartir con ustedes lo que son los tomos, digamos, para que vean de qué se trata este texto, y como se anunció, ¿no es cierto?, se puede comprar en la editorial universitaria, lo pueden adquirir, y va a estar también de forma, según yo sé. Empecé mal porque es el 4 y pensaba empezar por el 1, pero bueno, me equivoqué, pero vamos a hacerlo todo de nuevo. Este es, vamos a dejar de compartir. Creo que desde que hacía clase online, que no ocupaba el Zoom, se está notando. Aquí está. Ya, ok. No sé si ustedes están viendo el tomo 1. ¿Sí? Ya. Entonces soy yo que está mal. Ya, ok, el tomo 1. Bien, ese tomo dice ahí ciencia, públicos, géneros, prácticas y gente desde los márgenes, que está, digamos, editado por nosotros como con la Lorena como editores generales, ¿no es cierto? Pero tiene 2 grandes grupos de edición. Uno es María José Correa y Verónica Ramírez, que trabajaron el tema de ciencia y género, y el otro es Marcelo Sánchez y Lorena Valderrama, que también, ¿no es cierto?, trabajó en esa edición, que tiene que ver con el tema de los públicos de la ciencia. Aquí les dejo acá la portada, digamos, abierta, la contratapa, para que puedan tener una idea. Lo importante, ¿no es cierto?, en esta parte era cómo entender aquellos espacios y aquellos actores que normalmente no vemos en la historia de la ciencia. El más evidente en la historia de la ciencia, evidentemente, son las mujeres, ¿no? El tema no es, la pregunta no es, perdón, si las mujeres han participado o no en la generación de conocimiento, porque si no habríamos cerrado la puerta y hacemos otra cosa. La pregunta es, ¿por qué no podemos ver la participación de otros actores, como por ejemplo las mujeres, en los espacios de generación de conocimiento? Entonces, ha sido muy importante para este tomo tratar de entender el problema, y no tanto hacer estudios de casos, pero el estudio de casos nos permiten entender el problema, pero sobre todo entender el problema. Este tomo y todos los otros siguientes tienen un estudio introductorio que va a ser muy interesante para poder diseñar digamos, tanto el modelo de investigación que nosotros aplicamos para entender la historia de la ciencia y la tecnología, pero también para entender el estado de la cuestión. Entonces, por eso creo que es un aporte, digamos, también a la bibliografía sobre el tema. Y en esos estudios, digamos, introductorios al tomo, como los otros, digamos, en este caso, ahí está esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué estos actores o estas actrices no las podemos ver, digamos? Y ha sido muy interesante mirar este vínculo del género con la ciencia, y cómo podemos encontrar el papel de las mujeres. Si seguimos haciendo la misma historia, no la vamos a encontrar nunca, como tampoco otros actores
que aparecen como invisibles en la historia de la ciencia y la tecnología. El otro gran tema de este tomo fue el referido a los públicos, porque la ciencia no puede ser entendida solamente de aquellos que participan en su generación, sino que tiene que ser entendida de aquellos y aquellas, ¿no es cierto?, que son capaces de entender cómo funciona el conocimiento, que son los públicos, aquellos que están interesados en lo que ocurre a nivel de ciencia y tecnología, pero sobre todo aquellos que participan de una u otra manera en la propia generación del conocimiento, tanto respecto de soporte, ¿no es cierto?, en distintas áreas de la ciencia, en algunas se nota más, digamos, donde pueden ser, esta presencia bien notoria, por ejemplo, respecto de recolección de especies, digamos, del manejo de lo local, que ayuda a entender estos espacios de generación de conocimiento, pero por sobre todo entender cómo es percibida la ciencia fuera de los espacios digamos, conocidos del mundo científico. Y eso es algo que nos importó en este punto. Voy a ir a mirar los otros, vamos a mirar los otros tomos que también son relevantes de entender, para poder entender, digamos, también cómo se construye esta ciencia. Y vamos al tomo 2. Entonces, vamos a compartir pantalla en el tomo 2. Ok. Bien. Ese tomo tiene que ver con la historia ambiental, paisajes, conflictos y recursos. Originalmente no fue uno de los temas que nosotros pusimos sobre la mesa en un inicio, pero apareció como un tema relevante que tiene que ver de la relación entre la cultura y la naturaleza. ¿Cuál es el papel de los seres humanos, no solamente respecto de la destrucción del medio ambiente, sino que cómo se percibe el medio ambiente? Porque es una cosa muy interesante de entender, que es la situación en la cual los seres humanos nos vemos como parte o fuera del medio ambiente, que tiene que ver con los temas que se discuten acá, de la modernidad, digamos, con la idea de que los seres humanos estamos fuera del espacio natural. Entonces, si los seres humanos se sienten fuera del espacio natural, todo lo que ocurra con ese espacio natural y que es influido por la revolución industrial, a partir de pareciera que no tuviera ningún efecto sobre los propios seres humanos. Entonces, el espacio que estamos viviendo hoy día, llamado antropoceno, donde vemos el efecto muy claro, muy patente y muy medible de los seres humanos sobre la naturaleza, nos damos cuenta que nunca estuvimos fuera de la naturaleza. Entonces, es una pregunta muy interesante que es filosófica también, pero que nosotros la hemos abordado, digamos, en estudios de caso sobre la historia, en este caso la historia de Chile. Y termino con el tercer tomo, que voy a compartir. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir el tomo 3, ¿sí? Que tiene que ver con... ¿están viendo el tomo 3, me imagino? ¿Sí? Ya. El tomo 3, ya. Con la cultura visual y material de las ciencias. Es un tema que ha sido muy interesante para nosotros, porque tiene que ver con la posibilidad de entender el papel que juega el arte y en general los objetos dentro de la historia de la ciencia. Eso normalmente no lo vemos los historiadores, tenemos una formación muy ligada a las humanidades, que estudiamos normalmente textos, analizamos textos, pero aquí nosotros tenemos que confrontarnos con otro espacio que tiene que ver con la cultura visual y sobre todo con la materialidad, con los objetos. Es una parte que ha sido muy relevante en este tomo. Solamente quiero nombrar a las personas que están participando, porque no las nombré, solamente nombré a aquellas que editaron el tomo 1, como María José Correa, Verónica Ramírez, Marcelo Sánchez y Lorena Valderrama. El tomo 2 ha sido editado por Bárbara Silva, Rodrigo Bud. El tomo 3, como dice, a María Peliowski, Catalina Valdés, y el 4 por Nelson y Cecilia, que hoy día nos van a hablar justamente de ese tomo. Quiero destacar, para finalizar, que somos de diferentes universidades. Eso es bien interesante, y de diferentes áreas de investigación. No todos son de historia, hay gente que viene de las ingenierías, de la arquitectura, del arte, de la literatura, y también del periodismo. Entonces, eso significa que el libro tiene en sí mismo una construcción, como se dice hoy día, interdisciplinar, transdisciplinar, más dicho, porque para situar objeto de estudio ha tenido que transitar sobre distintas disciplinas, pero también estamos en diferentes espacios institucionales. Es la Universidad de Chile porque fue apoyada económicamente, y una maravilla, y lo agradecemos, lo vamos a terminar agradeciendo siempre, ¿no es cierto?, por la Universidad de Chile, por su rectoría, pero
va más allá de la Universidad de Chile, digamos. Entonces, eso es muy, muy importante destacarlo. Así que muchas gracias y espero que puedan acercarse, ¿no es cierto?, a las librerías para poder mirar si les interesa comprar y adquirir el libro. Entonces, dejo ahora a Cecilia Ibarra y a Nelson, que van a hablar más, con más detalle del tomo 4. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo, de ahí voy a dejar a mi colega editor Nelson que cuente más del tomo. Yo, como estoy en mi casa, en la Facultad de Ingeniería, quiero contarles algunas cosas de cómo es haber sido parte de este proyecto como aprendiz de historiadora. Aquí está el libro, todos los tomos gorditos, entre ellos el 4 que les voy a mostrar. Les cuento que yo formo parte del laboratorio desde sus principios, que al final parece que son 8 años, porque es desde el 2016 que empezamos. Así es que, y el proyecto del libro tomó 6 años en concretarse, 2 en lo que fue escribir y trabajar junto a los demás coautores. Entonces les quería contar desde mi visión como ingeniera industrial, que ha hecho clases en la facultad, en la escuela, ¿por qué me integré al laboratorio? Yo igual ya llevo un tiempo dedicada a la investigación y dedicada a los temas de política científica desde un punto de vista histórico, pero quería contarles que este proyecto es para mí también un proyecto personal, además de un proyecto de un grupo que se ha afiatado mucho, en el que yo creo que hay mucho compañerismo, como es el laboratorio. Yo haciendo clases en ingeniería, me pasaba que la tecnología y la ciencia hecha en Chile parecía que no existía. No había dónde referir a los alumnos. Las y los estudiantes leían textos extranjeros, les dábamos estudios de casos del MIT, del hemisferio norte. Parecía que todo sucedía en otros lugares y que llegaba algo así como un platillo volador con la tecnología, aterrizaba en Chile y así era como teníamos cambio tecnológico, etcétera. Yo sabía que no era así, pero por más que buscaba, incluso para tener material de clases, encontraba material más bien anecdótico, algún artículo de diario, también otros materiales que tienen un valor histórico, pero que no son necesariamente un texto historiográfico, como puede ser el testimonio de algún ingeniero, en general hombres que cuentan de su vida o de cómo fue su experiencia. Y me daba cuenta que esto tenía un impacto importante en la identidad profesional de las y los estudiantes, porque estar enseñando, yo enseñaba innovación en esa época, gestión de tecnología e innovación. Entonces, y en alumnos de posgrado además, también alguna vez de pregrado. Entonces, al hablarles de que innovar es algo que se puede sistematizar el proceso, se puede gestionar y se pueden lograr resultados, y después dar puros ejemplos extranjeros, producía una desafección en los estudiantes, porque veían que esta persona les hablaba de todo lo que se podía hacer, pero en realidad eso aquí no pasaba. Y pensaba que eso influía en cómo nos vemos como profesionales chilenas y chilenos y como ingenieras y en lo que creemos que es posible, en lo que creemos que podemos hacer en Chile. Entonces era para mí un tema este de encontrar, eh, no sé si ejemplos en la historia, pero por lo menos entender cómo era que se producía el cambio tecnológico en Chile. Y así eso orientado a mi trabajo. eh, en el laboratorio empecé a darme cuenta que había mucha gente que trabajaba en esto, que tenía mucho que aprender, por eso digo que soy aprendiz de historiadora, porque del grupo además les hablo como la única ingeniera de todos los tomos, de todos estos bonitos tomos, y, y bueno, ahí les cuento, Nelson yo creo que va seguramente a entrar más en el tomo 4 que es sobre innovación, entonces tiene más de tecnología y más temas relacionados directamente a la ingeniería, que yo creo que todos los otros igual son relevantes, de todas maneras, pero este es tal vez más directo, ahí Nelson les contará. Lo último que quería compartir es
qué significa también ser la única ingeniera en el grupo, por lo menos en el grupo de editores y creo que en el total del tomo, y es que como que me hacen caso en eso de organizarse, como que me creen, creen que sí puedo lograr tener alguna idea sobre cómo sacamos el proyecto adelante. Yo creo que todos saben cómo hacerlo, pero me seguían un poco la corriente por el mismo compañerismo que hay y quiero contarles porque tal vez muchas, si hay gente de la escuela que escuche este conversatorio, habrán oído hablar, ¿verdad?, del túnel de la innovación, cómo uno va con, con proyectos más bien incipientes, no todavía bien desarrollados, y va a lo largo de este túnel que se va estrechando, afinando esos proyectos y al final salen los productos que son los que ya están terminados y cumplen con los objetivos. Entonces, al principio era así, era decirles, pero colegas, si lo que tenemos que hacer es hacer un llamado, el que contaba Carlos, pero esta es mi versión de la misma historia, hagamos un llamado y van a llegar muchas postulaciones y nosotros vamos a seleccionar aquellas que mejor se ajusten a lo que nosotros queremos, este objetivo que explicaba Carlos, que se conversaba en el laboratorio durante todo el primer año, de tener perspectivas diferentes, de que realmente unieran el tema del contexto social con los aspectos tecnológicos, ambientales, etcétera, y vamos a tener entonces muchos proyectos, de ahí seleccionamos aquellos que sean el mejor calce con lo que andamos buscando. De ahí les pedimos 4.000 palabras. Primero les pedimos 500 palabras, un pequeño abstract de media página. Después les pedimos unas 10 páginas. Hacemos el seminario, seleccionamos. Ellos se reían mucho porque encontraban que no iba a haber nada que seleccionar porque solamente iban a ser los capítulos de lo que estábamos ahí. Pero quería compartir que sí tuvimos una muy buena recepción, llegaron 80 resúmenes iniciales, nos dimos cuenta que había gente en Chile o fuera de Chile trabajando sobre historia de ciencia y tecnología en este territorio, sobre este territorio o en este territorio, y que había mucho, por lo tanto, que difundir y que compartir. También nos dimos cuenta que era un problema extendido en América Latina, la falta de historiografía en ciencia y tecnología. Eh, y bueno, finalmente esto fue efectivamente disminuyendo un poco por razones de calza, a veces de tiempo que pudieran tener los autores, pero quedó mucho más grande el proyecto que lo que imaginamos y por eso pasaron varios años y periplos para poder convertirlo en papel hasta que, como decía Carlos, tuvimos el apoyo. Así que es un viaje de 6 años y es un proyecto en el que, como en todos los proyectos que les pueden tocar, hay que perseverar, hay que mantener el espíritu y el objetivo, porque yo creo que a lo largo del proyecto, a pesar de los cambios que hubieron, se mantuvo el objetivo de lo que decía Carlos, de darle una mirada más amplia, menos basada en estos grandes personajes y todo lo que él explicó al proyecto, creo que eso se mantuvo hasta el final, también tener distintas perspectivas, hacer un trabajo interdisciplinario, etcétera. Así que le voy a dar el pase a Nelson para que cuente de nuestro querido tomo 4, en el que trabajamos juntos y trabajamos muchas veces con los autores, lo cual fue un privilegio poder sentarnos a veces a conversar con los autores de algunos de los capítulos, cuando pensábamos que ese capítulo debía estar, que no podía haber una historia de las innovaciones y los imaginarios de innovación en Chile sin que estuviera esa perspectiva que a lo mejor nos hablaba de un cierto periodo o de, no sé, cómo no iban a haber temas tanto de ferrocarriles como electrodomésticos, el rol que cumplían actores incluso no humanos, etcétera. Así que ahí dejo a Nelson para que siga. Bueno, muchas gracias, tanto a Andrés, Carlos, Cecilia, por esta oportunidad magnífica de poder compartir esta experiencia. Partiré por agradecerle a José Araneda, a Francis Goikovich, a Sergio González, a Guillermo Guajardo, a Miguel Muñoz, Mario Fabregat, Sandro Maino, Bárbara Silva, Francisco Garrido, con Ricardo Paredes, ¿no? Y en la propia Cecilia con Mirta Parada, que son los y las autoras de estos distintos capítulos que van a recorrer desde más o menos el siglo XVII al siglo XVIII hasta llegar al siglo XX, bordeando el XXI,
con distintos casos que nos ilustran, como decía Cecilia, justamente cómo es que han operado estos imaginarios de la innovación, ¿no? En este mismo sentido, el propio libro, como lo ha relatado Carlos, es una innovación en sí misma, ¿no? Es un aporte desde el punto de vista del estudio de las materialidades, ¿no? Y la vida social de los objetos. En esto tenemos que destacar, ¿no?, las distintas contribuciones que permiten abordar episodios y momentos de la historia de Chile, la historia colonial, la historia republicana, ¿no?, en la que eh, estos distintos objetos trazan, ¿no?, su recorrido a través de distintos modelos económicos, formas de convivencia, episodios de conflicto en nuestra historia. Así como señalaba Andrés, que se nos enseñó desde pequeños a muchos y a muchas generaciones, y esto sigue persistiendo todavía en muchos, eh, en muchos desarrollos pedagógicos, ¿no? Que la historia es una especie de remembranza de un tiempo fosilizado, ¿no?, al que uno tiene que acudir. En este volumen, ¿no?, lo que van a encontrar estudiantes de ingeniería, profesores, colegas, que se interesen por la cuestión de cómo operan las estructuras sociales en Chile para darle cabida a las posibilidades de la novedad, pero al mismo tiempo está constituida la sociedad por una serie de complejidades que hacen de todo esto campos de disputa, con los cuales hay que saber lidiar y respecto de los cuales hay que tener información. ¿Cómo es posible que se produzca la novedad en un lugar en el que se supone que no la hay, ¿no? Porque el relato eurocéntrico y occidental nos va a imponer la idea de que son estos países situados en la Europa occidental, en Estados Unidos, o incluso en, en Japón, como el país asiático más occidentalizado, los lugares en donde se producen las ideas, perdón, que además van a ser calificadas siempre de revolucionarias, ¿no? Aquello que tuerce la historia. Y lo que podemos ver a través de estas distintas experiencias que nos han regalado los distintos autores y autoras de este volumen es que tenemos experiencias propias que valorar de otra manera, que incorporar a nuestro acervo, que además nos invitan a mirar el siglo XXI con otros ojos, porque la trayectoria que se ha venido desarrollando a través del tiempo tiene un soporte. Nada de lo que estamos viviendo y proyectando puede ser deslindado o completamente segregado de aquello que ya ha ocurrido. Acá van a encontrar una cantidad importante de testimonios de esas experiencias, la valentía de mucha gente y también las experiencias de frustración respecto de esos logros que, habiéndose alcanzado, nunca tuvieron el reconocimiento que merecían. En ello persistiremos en seguir trabajando. Así que muchas gracias. Ahí está Andrés. Ahí apareció, ahí hay que dejar a la gente que es la protagonista. Voy a ver si tenemos alguna consulta en el chat. No, no tenemos todavía una consulta en el chat. Me voy a permitir, no sé si a la gente que también está en el salón quisiera hacer alguna consulta, porque tenemos tiempo todavía. Ya, voy a permitirme preguntar yo entonces. Obviamente esto rebasa el libro y es una pregunta un poco obvia, pero la idea es que se luzcan nuestros invitados y nuestra invitada. ¿Por qué es tan difícil encontrar historia de la ciencia y tecnología en Chile? Si alguien quiere aventurar alguna. Yo diría que hay una, bueno, podemos tener diferentes opiniones acá. Sí, yo diría que hay una idea de que la ciencia
es algo que no nos pertenece, o que si llega a ser acá es algo muy excepcional. Entonces, las personas solo buscan en Internet y buscan, digamos, los premios Nobel de ciencia y dicen, bueno, nosotros no tenemos ninguno. O en general, los que no, con alguna excepción en América Latina, no sé si en Argentina, qué sé yo, en Brasil o en México, no sé, habría que ver. Es cuando uno piensa en los grandes espacios donde se desarrollan los inventos, o eso que cambia, que decía Nelson, que tuerce la historia. Entonces, miramos las vacunas, miramos la electromovilidad hoy día. Entonces, es bastante natural pensar que en realidad nosotros somos espectadores de la ciencia, de la tecnología, hablando ahora como chilenos o chilenas, y también somos quienes recepcionamos lo que otros hacen, u otras hacen lejos de acá. Por lo tanto, si hay una historia de la ciencia que encontrar, más bien sería la presencia de los europeos acá, cuando buscan en estos espacios algún material o algún objeto que puede ser importante para una construcción que se hace en Europa. Por ejemplo, los viajeros naturalistas del siglo XVIII que llegan acá y tenemos una visión un poco extraña, ¿no? Porque llegan y descubren todo, digamos, sin siquiera hablar castellano, llegan a un lugar y descubren la naturaleza, descubren esa misma idea de nuestras riquezas naturales, digamos, en general, esa misma idea de Alexander von Humboldt, el gran viajero, digamos, que se le llama segundo descubridor de América. O sea, él no descubrió. Es como si, entonces, toda esa idea de que los grandes espacios están fuera de investigación y que solamente nosotros somos elementos pasivos, hace muy difícil pensar y encontrar una historia de la ciencia. Pero si nosotros cambiamos la idea, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer acá, que suena bastante contraintuitivo, y decir, mire, los espacios de generación de conocimiento no solamente están en esos lugares, están repartidos a lo largo del mundo, como conocimiento, el conocimiento pensado más allá de las patentes o de los papers científicos o del desarrollo tecnológico también, ¿no? Sino que como conocimiento en términos de saberes, mucho más amplio. Y esos saberes son transformados después en conocimiento científico, de hecho. Por ejemplo, todo el saber asociado a la naturaleza, que los viajeros naturalistas europeos toman acá y lo transforman después en la industria farmacéutica. Entonces, pues, claro, nos llegan los remedios como si fuera un invento, pero esto tiene una raíz y un origen mucho más amplio que solamente estos espacios grandes. Entonces, hay que relocalizar, como dicen algunos autores que nosotros leemos, relocalizar el conocimiento, el origen del conocimiento científico, pero también la noción de conocimiento para poder encontrar esto. Ese es el intento del libro, digamos. No sé si lo logramos o si logramos convencer al público que realmente lo queremos hacer. Y eso también influye para que nosotros miremos solo a los varones de origen europeo. Nos cuesta mucho mirar a las mujeres porque no aparecen en estos libros de historia. ¿Mm? Entonces, nunca vamos a encontrar la historia de la ciencia si seguimos mirándola de esa misma manera acá en Chile. Vamos a seguir siendo espectadores, nada más. Yo Gracias. quisiera agregar que además de lo que dice Carlos, de este pensamiento colonial, que al final estamos nosotros mismos colonizados en eso, en esta manera de pensar y no nos damos cuenta, yo creo que a nadie más que a nosotros, me refiero chilenos, chilenas, latinoamericanos, nos interesa descentrar el conocimiento, como dice Carlos. No podemos esperar esta vez que venga alguien a hacerlo por nosotros. No vamos a esperar, no podemos esperar eso. ¿Y cuál es el tema? Es que yo creo que como nosotros no nos damos cuenta, pienso yo, reproducimos estas visiones en que no nos vemos como creadores, como eh, innovadores, etcétera. Y pienso que ahí hay una gran responsabilidad, no solamente, pero ya que estamos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en la Escuela de Ingeniería y con Ethics, ese es un tema. Nosotros aprendemos con bibliografía casi toda importada, el tipo de casos que se presentan en las clases, y eso también tiene que ver con respetar la profesión historiográfica, que es el trabajo interdisciplinario que en ingeniería no es ajeno. O
sea, yo no haría el trabajo de un ingeniero eléctrico, bueno, aparte yo ya no trabajo de ingeniera, ya no califico porque ya se me olvidó, no estoy al día en esas cosas, pero nosotros sabemos que las especialidades se respetan. Entonces también tenemos que aprender a nutrirnos. Digo, hablo desde mi camiseta todavía en la ingeniería, aprender a nutrirnos de otras profesiones que nos ayuden a reflexionar y a construir esa historia. Porque justamente como tenemos estos aprendizajes culturales de, de estas creencias, ¿verdad?, de que la tecnología y la ciencia vienen de afuera, etcétera, etcétera, que son muy difíciles de sacudirnos, necesitamos ayuda profesional y transformar entonces la educación. Yo realmente pienso que debiera ser parte de la educación en la escuela de ingeniería sobre qué hicieron los ingenieros y las ingenieras antes, no solamente, pero estoy siendo específica a cómo eso podría cambiar. Para eso se necesitan materiales que tienen que producir profesionales de manera transdisciplinaria, conjunta, pero nadie va a romper este círculo por nosotros, les conviene. Imagínense, no les va a convenir, con todo lo voy a usar puro estereotipo, no les va a convenir a los alemanes que creamos que Made in Germany es lo mejor del mundo. Claro que les conviene. A los únicos que les conviene sacudirnos esas creencias y que podemos hacerlo somos nosotros mismos. Entonces, pienso que ahí hay una tarea pendiente y el libro, como dijo Carlos, esa es su misión. Con ese espíritu reunimos los textos y muchos de los autores yo creo que tenían, no sé si todos, pero tienen esa inspiración. ¿Puedo agregar Faltábamos, dos o tres? Sí, ya, perfecto. Es bastante sintético como telegráfico para también invitar a la audiencia a leer estos 4 volúmenes, digamos. No tiene que ser pronto, pero que lo vaya haciendo paulatinamente, ¿no? Porque desde el punto de vista de la historia de la tecnología hay una cuestión que está muy vinculada con el quehacer justamente de los ingenieros y las ingenieras, ¿no? Y es que escriben poco, ¿no? Y por lo tanto tampoco hay demasiado abundancia del material con el cual se puede escribir esa historia. Son protagonistas de muchísimos de los más importantes cambios que ha tenido la sociedad en los últimos 200 años y sin embargo sus registros no se corresponden con ese nivel de relevancia. Ahí hay una primera cuestión en la que tenemos que ahondar para efectos de la segunda cuestión que quería plantear, que es justamente aquello que planteaba Carlos al inicio respecto de la cuestión de la visión interdisciplinaria, es que en esta lógica disciplinaria, pero todavía peor, ¿no? Que impide cualquier tránsito transfronterizo o alguna mirada de circulación de conocimiento, lo que nos encontramos es que desde la ingeniería se mira a las humanidades, o específicamente a la historia, como un elemento anexo y un mero antecedente, que además no tiene relevancia porque la misión de la ingeniería es generar innovación, o resolucionar problemas. Por lo tanto, en esa solución de problemas, las situaciones que se realizaron o las soluciones que se encontraron antes ya no son útiles en el tiempo actual. Y allí se construye una mitología con respecto a la que tenemos que trabajar. Pero por otro lado, desde el mundo de la historia les invito a mirar, por ejemplo, a la historia del siglo XX de Hobsbawm, ¿no? Y que habla en un capítulo, que si mal no recuerdo, el capítulo 17 de Brujos y Aprendices, que uno podría decir es como historia de la ciencia. Pero Eric Hobsbawm lo que toma es el caso de John Bernal, un científico, que era su amigo, digamos, y con eso él construye un relato de la historia de la ciencia en el mundo, pero que es una visión desde una, de un acercamiento, que es la historia social, que intenta, ¿no? Recoger a la historia de la ciencia y la tecnología, además como un paquete. Y esto es más complejo.
porque la historia de la tecnología efectivamente está con la historia de la ciencia, pero también tiene mucha independencia de ello. Y también está con la historia de la economía, pero también es independiente o tiene otras entradas con esto, ¿no? Y también tiene elementos de historia política, pero está también en otras lecturas. Eh, Allí hay unas ciertas claves con las que necesitamos seguir profundizando en el diálogo, seguir profundizando en la investigación y ampliar también los marcos con los que estamos hablando, ¿sí? Porque tecnología, técnica, método, etcétera, son todos elementos con los cuales debiéramos entrar en una discusión. Y una última cosa, ¿no? Un añadido final muy breve, es que como yo estudié la historia de la tecnología en una universidad de ingeniería, una de las cosas que allí también me mostraron es que hacer historia de la tecnología es muy difícil en todas partes, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, también en los países europeos, también en Estados Unidos. Es un campo en desarrollo que tiene que seguir creciendo. Nelson, yo igual quería hacer, respecto de tu comentario, llevarte a tu propio trabajo con algo que puede marcar una diferencia entre lo que es hacer historia de la ingeniería y de la tecnología en otras latitudes. No es que no sea difícil, se hace mucho más, ¿no es cierto? Porque hay mucho material escrito, pero tú mismo, uno de tus trabajos se basó en lo que escribían sobre sus trabajos en Chile ingenieros británicos, por ejemplo, que venían a trabajar en Chile y en las revistas de la Royal Society o donde fuera, ahí escribían. Entonces ahí hay un tema, es cierto, yo no contraigo nada lo que dijiste, pero creo que ese mismo trabajo tuyo muestra una diferencia cultural, en el sentido de que en Chile no solo no aprendemos historia de la ingeniería y la tecnología, no tenemos materiales, sino que no dejamos registros que permitan escribir esa historia, porque hemos hecho aquí la diferencia entre escribir historia de manera profesional, ¿no es cierto? Y también materiales que dejan la gente que está involucrada en la tecnología, que es una cultura escrita, por ejemplo, los diarios de los naturalistas, estos escritos que mandaban cuando hacían hice un puente que en realidad era un gran desafío porque la geografía era algo nunca visto en el Reino Unido y mandaban una comunicación a la Royal Society o al colegio de ingenieros de allá o lo que fuera, y nosotros no tenemos esa cultura, tan ocupados y ocupadas en la urgencia, en hacer cosas. Entonces también ahí de nuevo es parte de nuestra educación, el que tengamos un área de humanidades no se ha tomado como el tema de hacer bitácora. Hacemos memorias de cálculo, claro que sí, dejamos registro cuidadoso de todo lo que sacamos, pero no de nuestras experiencias, las dificultades, lo que sentimos, lo que hacemos en los diarios de innovación, por ejemplo, y eso después le hace más difícil el trabajo a quien quiera, de manera interdisciplinaria, aunque sea, construir esos relatos y hacer el trabajo historiográfico, porque tanto hacer, no hay estos espacios de reflexión que yo creo que además son sabrosos, son parte de disfrutar el trabajo, y creo que ingenieros y ingenieras, lo digo así porque es el público, o sea, el lugar donde estamos ahora, es más amplio que eso, por supuesto, podemos aprender a disfrutar más de nuestra profesión, a, a dejar ese registro, a compartirlo, a tener esas instancias que en el caso de Chile, por ejemplo, en los médicos es diferente. Ellos tienen no sé cuántas revistas históricas, la revista médica chilena es súper antigua, y además tienen sus círculos de conversar, de discutir, de que vaya, por ejemplo, gente a la escuela a contar de cómo fue la dificultad del proyecto tal y cual. Así que tu mismo trabajo avala lo que digo, Nelson Arellano. Y los voy a seguir molestando, yo creo que me gustó esto. Usted ha nombrado mucho un concepto que en el área de la historia, las disciplinas socioculturales es bien evidente, ¿no es cierto? Que es la colonización. Le podemos poner apellido, epistémica, qué sé yo. Yo soy antropólogo además. Eh, pero en términos de desafío, el espacio de la ciencia y tecnología, que es el análisis más crítico,
creo que hay pocas dudas de su colonización, ¿no? Uno ve afiches en congresos chilenos de universidades chilenas que son en inglés. Por supuesto que los doctorados tienen que ser en el espacio aéreo norteamericano. eh, ¿Para qué hablar de los papers? Eh, Cosas anecdóticas también. Tú a veces, no sé si te pasó a ti, Cecilia, en algún momento haciendo clase en Bochef, que tú le preguntas a nuestros chiquillos por algún héroe, y obviamente voy a decir, no voy a nombrar heroínas, digamos, por una cuestión obvia, ¿no? Porque no existen, apenas, y no son capaces de nombrar gente. Algunos ubican lo del Riñihue. Entonces, ¿qué desafíos para un grupo que está trabajando de manera tan, además, fructífera, con estos 4 tomos, por supuesto? ¿Qué desafíos se presentan de hablar de un tema que pareciera, y puedo estar metiendo las patas, no es tan un tema en el mundo de la ciencia y la tecnología? No sé si me explico con mi duda. Ya, en el No, no fondo que, entendí. ya, ¿Cuál es el no tema? eh, que tenemos una historia científico-tecnológica. Los ingenieros están, y orgullosamente, y está bien de hecho, eh, ¿cómo se dice?, enfocados a la solución, ¿no es cierto? A demostrar más que a analizar los axiomas, sino si usamos esa metáfora matemática para hablar de filosofía de la ciencia. Entonces, ¿qué desafíos en que yo soy de la opinión de que el espacio está colonizado como antropólogo? Pero, ¿cómo lo hacemos, gente que está trabajando como ustedes, en un espacio que pareciera, me puedo equivocar, es una opinión, por favor, pareciera que no ve la necesidad de mirarse a sí mismo, de hacer historia, de hacer crónica de lo que se hace, de buscar el origen? ¿Qué desafíos se presentan? O me pueden, por favor, argumentar de lo equivocado que estoy, si es una duda. Bueno, se pueden dar muchas vías de discusión ahí. Eh, Necesitaríamos más tiempo probablemente para conversarlo, pero eh, hay cosas bueno, hay que partir por algo concreto. Donde más se invierte en ciencia y tecnología no es acá. Eso es evidente, ¿no? Si uno compara, ¿no es cierto?, incluso lo que hacen colegas nuestros que tienen más o menos mi edad, digamos, nuestra generación, hay grandes diferencias respecto, por ejemplo, de cosas prácticas. Yo estudio mucho el tema de las cosas prácticas dentro de cómo funcionan las prácticas científicas. ¿Mm? Y por lo tanto tengo esa especie de visión de mirarlo primero así, antes de entrar en lo conceptual, que también es un concepto mismo, ¿no?, decirlo práctico, pero si uno considera en términos prácticos que el Producto Interno Bruto, perdón, de los ingresos que tiene un país, cuántos se invierte en ciencia y tecnología, si uno, ¿no es cierto?, ve cuáles son las facilidades que se dan para que los estudiantes no tengan que estar peleando, como en muchos países como los nuestros, por becas que nunca les llegan, o que tengan que al mismo tiempo trabajar y estudiar, o que tengan que enfrentar, por ejemplo, la maternidad en condiciones muy difíciles, o la paternidad en condiciones muy difíciles, en la edad que están empezando en su carrera científica y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tienen hijos o hijas chicas. Si uno ve, ¿no es cierto?, la relación que existe entre la industria y el desarrollo tecnocientífico, entonces, claro, hay grandes diferencias. Entonces, no solamente hay que decir que hay temas de colonización, porque efectivamente hay diferencias, hay grandes diferencias. O sea, no es algo mágico de que los premios Nobel estén en ese lugar, o digamos, o que, no sé, que en el Instituto Max Planck, perdón, en otro instituto alemán, el Max Planck de ciencia, pero estaba pensando más tecnológico, como el Fraunhofer, ¿no es cierto?, existen inventos, o en el MIT, digamos, salgan ese tipo de cosas. Entonces, uno tiene que tener claro estas grandes diferencias, que no es lo mismo trabajar acá, donde, y no me estoy quejando, por supuesto, porque estoy feliz de trabajar en la universidad, pero donde la posibilidad de tener un sabático es muy difícil, por lo menos en caso de algunas facultades. Y entonces, sin un sabático, uno tiene que hacer un esfuerzo doble, digamos, para poder ir trabajando. Entonces, efectivamente, hay unos espacios colonizados porque hay mucha más trabajo e inversión en otros lugares, porque se dan cuenta de la relación directa que hay entre la generación de conocimiento científico y, digamos, lo que podríamos llamar
de alguna manera suena un poco raro, pero el desarrollo, por así decirlo. Entonces, uno no solamente es espectador, porque no se da cuenta, porque tiene una visión de la historia de la ciencia o de la ciencia en general que está muy enfocada a ese grupo. Ya he dicho anteriormente que hay que mirarlo de otra manera para poder verlo de una forma mucho más amplia, y ver, ¿no es cierto?, los otros actores que están, y actrices que están presentes en la generación de conocimiento científico, sino que también uno es espectador porque está mirando que todo ocurre fuera del lugar donde uno vive. Lo que dice Cecilia con sus estudiantes, claro, no es tan raro, de pensar que no estamos en el MIT, que no estamos, ¿no es cierto?, en el Fraunhofer, que no estamos en el Max Planck. Claro, es evidente. Entonces, hay que darse cuenta del problema primero, para poder entender cómo ir viendo, dando una solución, porque la otra estrategia que han seguido personas de nuestro ámbito, digamos, en el sentido más bien, por ejemplo, América Latina, es tratar de asociarse con esos grupos. Como dicen, que no está mal, digamos, no lo estoy criticando. Ir en los papers, digamos, tratar de escribir, de vincularse en nuestra área. Nosotros en la humanidad no escribimos nuestros idiomas locales, eso pasa en todas partes, pero tratamos de escribir en inglés. En fin, hay como una idea de acercarse a esos grupos. Entonces, el desafío, ya que la pregunta tenía que ver con eso, ¿no es cierto?, es primero cómo entender el problema, más allá de que efectivamente son espacios colonizados en los cuales nosotros vivimos. Y elegir bien las batallas. Son algo bélico, disculpen, pero no se me ocurre otra metáfora. Los lugares donde uno quiere intervenir. Porque si uno va a ocupar mucho tiempo en decir tenemos que defender el idioma, por ejemplo, no escribir en inglés, y yo creo que es una batalla que no tiene mucho sentido, a pesar de que el idioma español lo encuentro maravilloso, digamos. No, pero si el problema es cómo yo doy a conocer mi trabajo, ¿no es cierto? Y si tengo que escribir en inglés, bueno, esa batalla ya está como perdida, no tiene mucho sentido. Otra cosa es decir cómo nosotros participamos y nos insertamos en los grupos en el extranjero, como científicos o científicas, ya más allá de la historia de la ciencia. Y eso es algo que nos toca muy, muy fuerte a los que estamos vinculados a este tema o que lo miramos no siendo científicos, un poco como desde afuera, como estudiosos de la ciencia. Y creo que es algo muy, muy, muy relevante. Entonces, un desafío sería cómo entender el problema, otro cómo nosotros nos insertamos en estos espacios de colonización, y un tercer desafío, como digo yo, es elegir bien las batallas, digamos. ¿Cómo queremos insertarnos? Más que preguntarnos si tenemos o no que insertarnos, tal vez. ¿Cómo buscamos reformular nuestra situación? También en los espacios locales, de exigir más inversión en ciencia y tecnología, de exigir mejores condiciones para nuestros estudiantes, para que puedan estudiar, digamos, de forma tranquila, sin tener apremio económico. Eso es muy terrible, digamos, a nivel de posgrado. Incluso estoy hablando también, ¿no? Que eso pueda ser, digamos, entendido y trabajado. Y también invertir en nuestro sistema de posgrado. Yo estoy muy de acuerdo con las becas Chile, que la gente vaya al extranjero a estudiar, no tengo ninguna dificultad con eso, digamos, y eso es muy importante que se haga. Pero en un país que pone todos sus recursos, o gran parte de sus recursos, para que se vayan a estudiar afuera, descuida los doctorados, y sobre todo los doctorados y los magísteres, pero sobre todo los doctorados científicos que existen en el país. Entonces, es una batalla que hay que dar, creo yo, para poder estar, para sentarse mejor. Uno tiene que tener un buen, como se dice, capital humano. Ese capital humano se construye si nosotros invertimos en doctorados, ponemos dinero ahí. Y no solamente lo ponemos para que las universidades en el extranjero reciban a nuestros estudiantes, digamos, que además les cobran 5 veces más que o algunos ni siquiera les cobran sus locales, digamos. Entonces estamos financiando. Ok, no estoy en contra de eso, no, por ningún motivo. Debemos seguir propiciando que nuestros estudiantes puedan, ¿no es cierto?, irse, y nuestras estudiantes puedan irse al extranjero. No tengo ningún problema con eso. Pero tenemos que reformular el tema respecto de qué es dónde estamos tomando las prioridades. Sí, eso yo diría al respecto. Yo quisiera, bueno, avisar básicamente que me tengo que tratar de esta conexión que espero que para la audiencia haya sido no solo de interés, sino de una motivación
para poder recoger esto que está señalando Carlos y que también, como lo señalaba Cecilia, ¿no? Que es, desde el punto de vista de la ingeniería, recuperar tradiciones, ¿no? Recuperar ese gusto, goce e integración que había por la cuestión de lo que se ha segmentado como humanidades, ¿no? ¿Y qué es lo que uno encuentra en las revistas de ingeniería de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, en donde los temas de antropología, los asuntos relativos a la cuestión de la historia, o incluso la arqueología, eran parte de las materias que estaban allí insertas? Esto es muy relevante en el tiempo del siglo XXI, en donde los desafíos ambientales tienen un carácter que están en otro registro y que implican la necesidad de todo el profesional, no solo los ingenieros, pero toda la gente que se dedica a la intervención en el territorio, en la intervención social, etcétera, de tener conciencia justamente de ese territorio, pero además de las trayectorias de las personas. Eso implica, recogiendo lo que nos ha enseñado Peter Burke, ¿no? Un historiador social, comprender formas de hacer historia, ¿no? La historia la hacemos los seres vivos y tenemos que ser conscientes de esas intervenciones que estamos generando. El mundo de la ingeniería está en ello permanentemente, es su trabajo, el del transformar el mundo. Y por lo tanto hay que saber de dónde viene el mundo, entendiendo que somos parte de esa producción que va a ir generando nuevas formas de vida. Desde ese punto de vista, creo que los desafíos con los que nos encontramos y con los que se van a encontrar los profesionales de la ingeniería en el tiempo presente, ¿no? Y en el futuro, tiene que ver justamente con el reconocimiento de la complejidad. Y parte de esa complejidad puede ser comprendida a través de la historia, también de la filosofía, también de la literatura, etcétera. Allí tenemos mucho que seguir dialogando. Así que bueno, les agradezco la oportunidad de poder podido participar esta tarde aquí. Y mucha suerte con lo que queda del encuentro. Hasta muy pronto. Chao, Nelson. Bueno, yo agrego a la pregunta que hacía Andrés, que encuentro que lo que ha dicho Carlos de cómo entender el problema, también lo hablaba de eso Nelson. Yo pienso que especialmente pensando en ingenieros, ingenieras, esta conciencia me parece que es por donde empieza este despertar a entender qué rol juego en un proceso de cambio tecnológico o de mantención de una cierta tecnología, es el primer paso a esa descolonización, eso que tú dices de que no sea tema. O sea, yo siento que es parte de la responsabilidad, incluso de la ética profesional, el saber, el entender el contexto en el que estoy trabajando, el entender a quién beneficia lo que estoy haciendo, que es lo que decía Carlos de cómo insertarme, pero en cosas, no sé, tú sabes que para estudios, o sea, para cuadernos de Bocher, yo una vez escribí un artículo sobre el sentido de la ingeniería en tiempos de cambio climático, o sea, tengo que tomar responsabilidad de lo que hago. Em, Ahí puse varios ejemplos en ese texto, pero mira, una vez escuché a una ingeniera eléctrica que se llama Felisa Córdoba, que trabaja en la USACH. em, Ella contó la historia de cómo cuando estaba terminando su doctorado en Francia, ella diseñaba unos aparatitos, entonces llegó a Chile en uno de sus viajes y le contó a su abuelita sobre el aparatito que estaba diseñando, ayudando a diseñar. Y era este aparatito que era una luz que podía identificar dónde estaba el calor y seguirlo. Y en el momento que le explica a su abuelita, se da cuenta que el uso de su investigación es para producir misiles. Y en ese momento, todo su, su conciencia despertó y decidió que ella no podía dedicar su vida a estar en la industria de armamentos, aunque nunca se lo hubieran dicho, nunca ella se lo hubiera preguntado. Y yo pienso que los ingenieros y las ingenieras que yo he conocido en los cursos, mis colegas, etcétera, tenemos las habilidades emocionales, intelectuales, culturales para darnos cuenta. Entonces,
creo que es nuestra responsabilidad despertar a eso, a ese contexto que dice Carlos, a entender dónde estamos, qué rol jugamos, qué pieza, en qué juego estamos, y decidir de manera consciente si estamos dispuestos a trabajar en esa industria para esos fines, con esas personas que se van a beneficiar, o elegir otros caminos. Vivir en Chile es una elección, encuentro yo, para mucha de la gente que tiene estas profesiones. Y eso tiene las restricciones, dijéramos, por llamarle, que dice Carlos, no se está en el centro de algunas producciones, de otras sí, por supuesto, de algunas sí, hay áreas en las que se pueden hacer muchas cosas. Entonces pienso que ese es el primer paso, creo. Muchas gracias, Cecilia Carlos. Bueno, vamos a ir terminando, pero no sin antes pedirles, no sé si ambos o uno, o Cecilia o Carlos, pudieran invitar a la gente que nos está viendo a leer este libro. Que esa es la idea de esto, en el fondo. eh, exacto. Eh, Nosotros obviamente nos contactamos con Carlos y estamos haciendo esto porque nos parece un aporte, ¿no? Sobre todo un tema tan cercano a nuestra facultad. Entonces, los invito a, no sé, insisto, si ambos o alguno de ustedes quiere invitar más puntualmente a nuestros funcionarios académicos y estudiantes de Bochef. Yo, Cecilia, me gustaría que terminara ahí hablando, pero yo solamente quiero decir una cosa. Cuando uno piensa en la ciencia y la tecnología, siempre piensa en el futuro. Entonces, cuando uno mira la historia y dice, no, esto ya está, como dice Cecilia, está superado, esto es latero, no, porque además son textos escritos para otros especialistas, se pensará, ¿no? Y uno de los desafíos, ya que estamos en esas palabras, desafíos de nosotros en la historiografía hoy día, y yo soy historiador, es demostrar lo que nosotros pensamos profundamente, que no se puede pensar en el futuro sin saber el lugar donde estamos. Y no podemos ver el lugar donde estamos si no hemos visto, si no nos vemos en nuestra temporalidad, más allá de este pequeño lugar donde hemos nacido en nuestro propio tiempo, digamos. Entonces, en mirar la historia nos permite tener esta comprensión más amplia del contexto, y por eso les invito a que puedan mirar el libro, tal vez acercarse, y si les interesa pueden adquirir, porque es importante pensarse más allá del hoy, porque eso es la única manera que nos permite proyectarnos. Eso estaría por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Doña Cecilia. Y bueno, muchas gracias. Les dejamos invitados para el lanzamiento en la Casa Central el 7 de mayo a las 6 de la tarde. Yo me imagino que la biblioteca de la facultad va a comprar el libro, así que también van a poder pedirlo prestado. Y me sumo a lo que dice Carlos. Además de no poder proyectarnos, yo creo que también necesitamos sentir que nuestras decisiones son conscientes de que estamos donde estamos porque creemos que podemos hacer un cambio, sobre todo en ingeniería, que hay esta ansia de transformar el mundo que nos lleva ahí. Entonces, poder entender, tener una comprensión sobre las consecuencias de nuestros propios actos como transformadores de la realidad, y en que también nos preguntemos qué es aquello que queremos mantener de nuestra cultura, de nuestra identidad, y que tenemos que más bien, más que cambiar, eh, conservar y cuidar. Y pienso que conocer nuestra historia nos hace más conscientes de nuestras propias decisiones. Gracias por Gracias la invitación. a ustedes. Entonces, queremos agradecer a Carlos, a Cecilia, a Nelson, que se tuvo que retirar antes, en esta conversación sobre el libro, para que lo tenga en cuenta usted que nos está escuchando, Historia de la Ciencia y la Tecnología en Chile. Son 4 tomos, y no voy a decir más que lo que dicen nuestros invitados y mi invitada. Claramente una persona, una sociedad, una disciplina sin memoria no es concebible, menos en la Universidad de Chile, donde supuestamente estamos imbuidos de ser
y orgullosos de ser una universidad estatal con sentido público. De hecho, eso también tiene una historia todo esto, ¿ya? Así que le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que les vaya muy bien con el libro, esperamos, ojalá poder hacer otras cosas con ustedes. Cuenten con Ethics para la difusión de su libro en la escuela. Y mucha suerte en el lanzamiento y en la venta y difusión de este libro. Los felicitamos y muchas gracias por haber conversado con nosotros. Y nos despedimos de toda la gente que está conectada y que se va a conectar a futuro, porque esto se va a subir a nuestro canal de YouTube. Eso. Que estén muy bien. Chao Cecilia, chao Carlos. Chao, muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Chao, gracias.